Bueno, como les dije, vamos a hacer una clase sobre MIDI. MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, interfaz digital de instrumento musical. Eh, y bueno, nada, básicamente es un protocolo de comunicación que se inventó en los 80 con la finalidad de poder comunicar entre sí a los sintetizadores, básicamente, como que ya en la época en que se inventó MIDI había como mucha variedad de instrumentos, mucha variedad de aparatos y los fabricantes en un momento se pusieron de acuerdo y generaron un protocolo para que todos esos aparatos pudiesen funcionar en conjunto, digamos, coordinadamente. Bueno, como les decía, es algo que surgió de los instrumentos musicales, entonces me parecía que estaba bueno hacer como un pequeño recorrido sobre la síntesis sonora, que bueno, básicamente es lo que le dio inicio al MIDI, ¿no? Bueno, disculpen las imágenes. ¿Cómo? Bueno. Bueno, disculpen las imágenes con esta calidad, pero es lo que hay. Eh, Voy a ir por décadas. La síntesis existe desde antes de los años 60. De hecho, investigando en internet, vi que a fines del siglo XIX como que se descubrió la síntesis sonora, digamos, casi por accidente, una persona que estaba estudiando circuitos eléctricos, no sé qué estaba haciendo, de golpe se dio cuenta que había sonido, digamos, que podía sacar sonido. Y bueno, todo el principio del siglo XX, sobre todo en los años 30, 40, 50, como que se empezó a incursionar en esto de la síntesis, más que nada desde el mundo académico, ¿no? Esto del dodecafonismo, no sé si alguien había hablar de eso, bueno, las nuevas vanguardias, digamos, la segunda ola de vanguardias, empezó a utilizar mucho la síntesis, eh, pero era una síntesis, como se ve acá a la izquierda, que eran, primero que eran síntesis, eran sintetizadores modulares, digamos, o sea que no era un aparato como el que conocemos que tiene un teclado. Y segundo, que muchas veces esos aparatos ni siquiera eran instrumentos, muchas veces eran máquinas que funcionaban, que tenían otro objetivo, digamos. Y bueno, esos artistas tuvieron que hacer modificaciones, tuvieron que rebuscársela, digamos, para poder sacar sonido de esos aparatos. Nada, algo interesante de esa época es que se empieza como a conocer esta idea del técnico dentro del arte, ¿no? Como que los compositores tenían que acudir a técnicos, digamos, para poder usar esos aparatos porque eran cosas bastante complejas, ¿no? Y bueno, todo eso fue como el inicio de la síntesis, de vuelta, muy ligado a lo académico, unas músicas muy extrañas, podría decirse, para el oído que tenemos acostumbrado. Eh, y bueno, fue bastante revolucionario porque, nada, hasta ese momento no existía esto de sacar sonido de algo que no sea un instrumento, ¿no? Que además nada, no tiene ni maderas, ni cuerdas, ni se sopla, es como una forma de generar sonido totalmente nueva, que permitía un montón de cosas que eran muy novedosas en ese momento, y bueno, fue rupturista, fue todo un momento muy interesante. Les voy a pasar acá en el chat, a ver, ¿puedo acceder al chat? No, no sé cómo escribir en el chat compartiendo pantalla, pero bueno, no importa. Después les mando. Hay una persona que se llama Heimbach, que es un alemán, que hoy sigue trabajando con estos aparatos y hace unas cosas bastante interesantes. Y bueno, ya el ejemplo de la derecha es un sintetizador Moog, digamos. Moog es como de los primeros fabricantes de sintetizadores, ya más cercano a lo que conocemos, ¿no? Con un teclado. Eh, ya llegando a la música popular, digamos, a la música de canciones, a la música que escuchamos más normalmente. De todas maneras, bueno, seguía siendo un aparato bastante armatoste. Si vemos esto, es como, era una pared, digamos, era como una cosa bastante grande. Eh, y bueno, los tipos de síntesis eran como los tipos de síntesis más tranqui, ¿no? La síntesis sustractiva, la síntesis aditiva, que son como formas de síntesis muy elementales, que ya vamos a hablar así muy brevemente también de cómo funcionan. Bueno, ya pasando
a los 70 empezamos a ver como otra lógica, ¿no? Otro avance tecnológico también. Ya los sintes empezaban a ser como, más como los conocemos, ¿no? Un teclado, un aparato, que bueno, relativamente estos aparatos son transportables, por ejemplo, ¿no? Te los podés llevar a lugares, y nada, lo conectás a la corriente y sale sonido. Es como que eh, ya había como otro avance en toda esta cuestión de la síntesis y bueno, estaba mucho más como asentado también en el consumo artístico, ¿no? Digo, en los 70 un montón de bandas ya utilizaban síntesis como sintetizadores, digamos, como instrumentos estables dentro del conjunto. Y bueno, un avance también de esta época es el hecho de poder hacer polifonía, de poder tocar varias notas en conjunto. Antes, digamos, los sintetizadores de antes de los 70 en general eran monofónicos, o sea que se puede tocar una sola nota. Y bueno, fue todo un avance esto de poder tocar acordes, poder controlar voces por separado. Y bueno, se empieza a ver también esto de, como acá a la derecha, no sé si llega a leer, pero están estos botoncitos que vendrían a ser algo así como presets, como seteos predeterminados de estos aparatos. Y me agarro un poco de ese punto porque ya nos lleva a la época siguiente, vamos a decirle, que ya empezamos a ver como un otro paradigma en los sintes, ¿no? Como que empiezan a aparecer estos sintes, como bueno, este es el DX7, que es como súper icónico. Empiezan a aparecer estos sintes que bueno, ya no tenían perillas, por ejemplo, tenían botones, y que bueno, ya se manejaban con una lógica bien de esto de los presets, ¿no? De bueno, vos enchufás el aparato, apretás un botón y ya sale sonido, ¿viste? No tenés que andar haciendo muchas cosas. Eh, y bueno, el sampleo también es una tecnología que se empezó como a utilizar mucho en los 80. Antes era como muy difícil samplear, como que bueno, se empezó a democratizar esto. Y esto se ve en la música, ¿no? Digo, en los 80 eh, empieza a traer esta música súper super de sinte, como muy bailable, muy popera. Bueno, en los 80 empezamos a hablar de la música electrónica bailable o del hip hop, por ejemplo, como que bueno, empiezan a salir todos estos géneros que tienen como una base muy fuerte en estas herramientas. Y en los 80, como ya habíamos dicho, es donde surge el MIDI, digamos. Eh, También, ¿no? Pensemos en este escenario de, bueno, de la explosión de la síntesis, de la explosión de estas herramientas, que eran muy novedosas, que permitían cosas que antes no eran tan sencillas de hacer. Y bueno, de golpe había grupos que eran que puramente utilizaban sintetizadores y que si no era por el MIDI iban a tener grandes dificultades para poder llevar a cabo esas músicas que realizaban. Y bueno, ya terminando este pequeño recorrido, quería hablar del Eurorack, que básicamente es como esta idea de lo modular, que fue el inicio de la síntesis, que nunca se perdió, pero que estuvo sobre todo ahí, y se retoma, ¿no?, la idea de lo modular y ya como en otro formato. Esto, capaz que no hay nada al lado como para compararlo, bueno, acá hay un parlantito, pero esto ya es mucho más pequeño. Si comparamos este sintetizador que está arriba de una mesa en una casa cualquiera con este que vimos al principio, vemos que hay una diferencia notable, ¿no? Como que la tecnología ya se democratizó bastante, y bueno, además este es un aparato que no hace falta no hace falta saber demasiadas cosas para poder utilizarlo. Y bueno, otra cosa interesante que también quería mencionar es esto que está al lado, es un sintetizador Nord, y esto se lo llama a veces Virtual Analog. Y es esta idea de, bueno, un sintetizador, esto es un sinte que samplea en realidad, no hace síntesis propiamente dicha. Pero tiene las perillas y tiene un par de controles. Y bueno, se le dice virtual analog a esta especie de híbrido entre algo que es medio digital, pero que a la vez trata de emular esta situación del sinte analógico, de, bueno, de tener perillas y de modelar el sonido, por así decirlo. Eh, que bueno, que es algo que hoy en día está también como muy popularizado. Creo que no me estoy olvidando nada. Y bueno, ya llegando más a hoy, esto
esta imagen vendría a representar como el hoy de estas cuestiones. Bueno, nada, ya hoy estamos todo adentro de la computadora, ¿no? In the box se le dice. Estas son distintas DAWs. Las DAWs son, DAW es una sigla para Digital Audio Workstation, que es una estación de trabajo de audio digital. Y bueno, nada, básicamente dentro de la computadora podés hacer todos los tipos de síntesis. Para los que antes se necesitaba un aparato, bueno, ahora con un plugin de algún synth o algo, y con MIDI solamente ya podés sintetizar dentro de tu computadora, ¿no? Esto es algo que para mí es fantástico, primero porque es mucho más económico y bueno, nada, es como bastante democrático en el sentido de que de vuelta, ¿no? Es como que no necesitas saber un montón de cosas para ya ponerte a hacer música. Este, bueno, eso como pequeño recorrido. No sé si hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta en el chat. Esto igual es más como un pantallazo, no me interesa mucho detenerme en esto porque... Y tampoco es muy preciso el recorrido que hice, pero bueno, como para ponernos un poco en tema. Ah, acá está el chat. Ahí va. Sí. Ah, nunca había escuchado hablar de Proteus, perdón. Bueno, si no hay consultas sobre esto que hablamos, eh, continúo. Bien, y ya ahora vamos a hablar específicamente de MIDI, porque hasta ahora dije MIDI, que se comunican los sintes, qué sé yo, pero no dijimos lo que es. Bueno, es un protocolo de comunicación, es una interfaz también, digamos, es como un aparato que interpreta toda esa información, y son estos conectores, ¿no? Estas fichas específicas que usa MIDI. Bueno, es un protocolo que maneja valores de 0 a 127 y que tiene distintos tipos de mensajes. Acá puse los tipos de mensaje que hay. Eh, a nosotros nos interesan particularmente estos dos de arriba, son como los más importantes. Después, bueno, hay un par de cosas en los demás, pero estos son como con los que más se trabaja. Eh, el mensaje de nota, bueno, esto es algo que no dije, que me lo salteé. Consta de 16 canales. Esto es como algo parecido a lo del DMX que hablábamos la vez pasada, que el Colo nos contaba. Es como que, bueno, cada uno de estos canales puede llevar información como por separado, ¿no? Yo puedo tener en el canal uno un sinte, en el canal 2 otro sinte, en el canal 3 otro sinte y demás. Y a cada uno le puedo mandar información por separado. Bueno, el mensaje de nota, como su nombre indica, tiene que ver con la nota, con la altura, maneja valores de 0 a 127 como cualquier mensaje MIDI, y se envía por uno de los canales, ¿no? Y acá aparece el mensaje de nota, esto del velocity o intensidad, que también maneja valores de 127, que básicamente es como la fuerza con la que tocamos una tecla, ¿no? Como que da esta cosa de dinámicas. Un dato importante del mensaje de nota es que vos tenés que decirle al aparato que toque una nota y también le tenés que decir cuándo deja de tocar esa nota. Es como que son mensajes separados, note on y note off. Sería, digamos, el note on cuando aprieto la nota, el note off cuando la suelto la nota. Y después tenemos los mensajes de control change o CC, se lo abrevia muchas veces como CC. Estos son mensajes que sirven para controlar parámetros del sinte, básicamente. Acá puse algunos ejemplos, el filtro, el vibrato, la modulación. Pero bueno, como vimos, hay muchas perillas en un sinte y bueno, todas esas perillas, todos esos parámetros se pueden manejar a través de control change. Eh, hasta acá, preguntas. Bien, Fabi dice que no, buenísimo. Bueno, traje como algunos ejemplos antes de mostrarles algunas cosas en processing.
Estos ejemplos, perdón, estoy ahí admitiendo personas. Estos ejemplos, como les decía, no necesariamente son, no necesariamente utilizan MIDI, pero sí son ejemplos de algo que a mí me interesa para, o sea, de lo que a mí me impulsa no a usar este protocolo, que tienen que ver con formas tal vez alternativas o distintas de vincularte con este aparato, ¿no? Hasta ahora lo que veníamos viendo tenía más que ver con, bueno, esta lógica de un teclado o los modulares, los botones, como cosas tal vez más tradicionales, ¿no? Un teclado muy vinculado al piano, como que comenzó más de ese lado la cuestión. Pero hoy está pasando algo muy interesante que tiene que ver con, por ejemplo, estos dos ejemplos, que si bien acá hay como una idea de teclado, ¿no? Ya es diferente, porque no se trata de una tecla que vos presionás, sino que es como, son como contactos eléctricos, digamos. Entonces, ya es distinta, digamos, la relación con ese instrumento, ya te plantea algo diferente. Y esto de la izquierda es un cinte de Arturia, que es una marca bastante importante, hace muchos aparatos muy diversos, hace controladores MIDI y hace sintes, esto es un sinte. Y a la derecha está este ejemplo de la fábrica marciana, que es de acá de Argentina, es un compa de nuestra facu, de hecho, que no estudió multimedia, pero estudió en nuestra facultad. Y bueno, tiene este proyecto que se llama Fábrica Marciana, y esto que vemos acá es un sinte, digamos, y se toca, venga acá dice touch, se toca con el cerebro del marciano, ¿no? Y a mí me parece bastante interesante, porque bueno, ya es como listo, salirse completamente de la lógica tradicional de un teclado, de un sinte, ¿no? Y es como, bueno, pongo dos botones, dos perillas, y ya te cuento desde cómo se toca este objeto, ¿no? No desde el sonido que genera sino de la forma que tiene, de cómo yo interactúo con él. Me parece que está bastante piola. Bueno, esto sí es algo bastante más tradicional, digamos, del lado izquierdo tenemos la rueda de modulación y de pitch, que son como controles expresivos. Esto sí trabaja con MIDI. Eh, que bueno, nada, ya tiene una forma diferente, ¿no? La rueda de modulación como que ya tiene como esta textura muchas veces, y ya te habla también de como una intención de expresividad, ¿no? Que ya no es solo apretar una tecla o programar un sonido, sino que como que te propone algo como más orgánico. Y bueno, a la derecha esto es un módulo para Eurorack, este formato que les decía de síntesis modular, que bueno, es un joystick básicamente para poder controlar tu sinte. Me parece que es una idea bastante piola. Son más o menos lo mismo, digamos. Digo, cada una de estas ruedas podría ser un eje del joystick. Pero ya el hecho de que sea una palanquita, ¿no? De llevarte a un joystick, de llevarte a un videojuego, como que me parece que nada, que habla de esto de formas distintas de vincularte con el aparato, con la síntesis. Eh, Acá lo mismo, bueno, esta fotografía de la izquierda es un Theremin, que es un sinte muy viejo también, de principios del siglo XX. No sé bien cuál es el funcionamiento de Theremin, tengo entendido que son como que estos fierros de acá como que tiran ondas de radio y vos con las manos como que las vas interceptando y eso modifica el sonido, pero nada, acá capaz en la cátedra alguien nos pueda tirar un poco más de data. Pero bueno, vos con las manos en el aire, digamos, moviendo las manos, estás tocando el instrumento. Y acá, bueno, esto es un sintetizador de Roland que suelen tener esta característica, que es un rayo, que bueno, se dispara el rayo, le pega a la mano, rebota y este tiempo que tarda en ir a la mano y volver se traduce en el valor de algún parámetro específico, ¿no? Entonces vos con la mano, subiendo y bajando la mano, podés controlar algún aspecto del sonido. A ver, creo que hay alguna pregunta por el chat. Acá, si son un par de antenas, con una mano controlas la frecuencia, con otra la amplitud de la onda. Buenísimo. Exacto, pensar la interfaz del instrumento más allá de las teclas. Es esa un poco la idea, como
como tratar de salirse de ese paradigma más tradicional. Bueno, Rotor es de las personas que hicieron React Table, que bueno, ya lo conocemos. Esto me parece que la gracia que tiene es que es para pantallas táctiles, no sé cómo funciona, no creo que use MIDI, capaz que sí. Pero bueno, seguimos con esta idea, ¿no? De que de golpe tocar y hacer música puede ser apoyar cositas en una pantalla y hacerlas girar, ¿no? Y es como, para mí es bastante interesante eso, de plantear estas formas distintas. Esto me parece muy zarpado. Este es un chabón que, bueno, como verán, tiene una prótesis en el brazo, no tiene una mano. Y él lo que hizo fue adaptar su prótesis, que es una de esas prótesis que se mueven, digamos, él con su prótesis puede agarrar algunas cosas, puede hacer algunas unas operaciones, pero no podía manejar su cinte. Esto es lo que nos cuenta en el video. Él no podía hacer tareas tan finas como agarrar una perilla, le costaba mucho. Entonces lo que hizo fue modificar su prótesis para poder meterla en su cinte de Eurorack. Esto no usa MIDI, esto es todo con voltaje, digamos, con electricidad. Pero bueno, me parece una genialidad, es un tema que además a mí me interesa muchísimo, esto bueno, cómo hacemos desde la multimedia, ¿no? Cómo también hacemos cosas, cómo construimos significados para personas que tal vez no tienen las mismas capacidades. Digo, esta persona no tiene un brazo, pero no sé, ¿cuántas veces plantearon una propuesta para alguien que no pueda ver, por ejemplo, que no pueda escuchar? Digo, como que está bueno a veces también salirse, ¿no? De la hegemonía de tener dos ojos y dos manos y dos piernas y de escuchar. Y bueno, pensar tal vez experiencias que no estén dentro de eso. Y bueno, y esto a mí me emocionó bastante, primero porque amo la síntesis y segundo porque por lo que cuenta él en el video, después si lo pueden ver se los recomiendo porque él en un momento empieza a hablar de lo que siente cuando con su mente está como controlando el sonido, ¿no? Es como una especie de telepatía que le termina sucediendo. Porque ni siquiera está tocando el synth, él es como que acá es el momento donde lo muestra. On the modular synthesizer. So, for example, let's listen to a little sequence that's playing. So, simple sequence running through a filter. This filter here, right? That can open and close. And now what I can do is plug this in here, and control the filter with the electrode in my prosthesis. Acá Ramiro dice, sería básicamente como crear nuevas interfaces para controladores MIDI que no se basen en el formato clásico del teclado. Sí, va un poco por ahí. Como que en realidad la idea no es simplemente despegarse de estos formatos, sino como encontrar las posibilidades de hacerlo de una manera diferente, ¿no? Y bueno, me parece que MIDI, si bien surgió, esto es otro ejemplo, este muchacho sí usa MIDI. Nada, musicalmente no puedo escucharlo demasiado tiempo, pero si lo ven tocar es muy interesante porque se construyó como su propio instrumento, ¿no? Y de vuelta, él está como contando también a partir de ese instrumento que se generó, como que no tienen cualquier forma sus aparatos, él les dio una forma específica. Acá, por ejemplo, bueno, esa palanca, ¿no? Estas ruedas gigantes, que básicamente son una perilla, pero él, al hacerlo que sea una rueda gigante, que tenga peso, él dice que le empieza como a despertar como de distintas sensaciones, ¿no? Y que para él tocar de golpe ya no era poner un controlador, sino que bueno, se armaba todo como un mundito. Este video también es muy interesante. Esto él lo hizo todo con Arduino. Con Arduino se pueden hacer controladores MIDI, es algo que yo hice también con la fábrica marciana, que da talleres. Y bueno, nada, no es mucho más que eso, digo, es un controlador MIDI, él podría tranquilamente todo lo que está haciendo hacerlo con un teclado común y corriente como el que tengo en mi casa. Pero bueno, me parece que logró algo mucho más interesante.
Y bueno, nada, como que ya esto, ¿no? De trascender la música y de ya estar contando con mi aparato. Me parece que es algo que nos toca de cerca en la multimedia, ¿no? Esto de la interfaz, digamos. Me parece que no tengo más. No, este es el último ejemplo. Bueno, estos videos después yo igual les voy a pasar los links, voy a hacer algún posteo en el colaboratorio o algo por el estilo, para que los puedan ver, son muy interesantes. Pero ahora me interesa que ya pasemos a processing. No sé si hay alguna pregunta en el tintero o algo antes de continuar. Ok. Alejandra, no sé si querés preguntar algo o si te quedó prendido el micrófono. Ahí apagaste, bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, yo les voy a mostrar un par de cosas con processing. Mi primer ejemplo es... a ver cómo organizo esto. Mi primer ejemplo es con processing controlando sintes reales, digamos. Esto están viendo, ¿no? Estos son dos sintes que yo tengo. Esto es este de acá. Es una máquina de ritmo de Korg que se llama Volca Beats. Es un sinte casi juguete, digamos, pero que para mí está buenísimo. Además es muy barato, digamos, para empezar a jugar, para empezar a hacer unas cosas, está buenísimo. Y este de acá al lado se llama Apollo, es un sinte fabricado acá en Argentina por esta marca, GS Music. Eh, Nada, también muy bueno. Muchas personas muy grosas de la síntesis en Argentina elogian mucho este aparato. Eh, y bueno, nada, también es, si les interesa la síntesis, digamos, y les interesa conseguirse algún sinte, este es un sinte relativamente barato y es buenísimo. Eh, yo lo banco mucho, digamos. Suena muy bien y tiene muchas funcionalidades. Y bueno, lo que voy a hacer es, a través de processing, controlar estos aparatos. Esperen que me olvidé de abrir esto. Uf, no me da la pantalla. Pedro, perdón si me adelanto, pero ¿cómo haces la conexión física entre processing y esos aparatos? Buenísimo, buen dato, sí, yo ya se me estaba escapando. Bien, como dije hace un rato, el MIDI es el protocolo de comunicación, pero también es la interfaz y también son los conectores. Entonces yo, para poder sacar MIDI de mi computadora, necesito una interfaz MIDI. Esta imagen de acá, por ejemplo, es una interfaz MIDI USB. Nada, estos aparatos son súper baratos, se consiguen en cualquier casa electrónica o incluso cosas de computación, digamos, es muy común, no es lo mejor, pero funciona, digamos, se pueden hacer cosas. Eh, y yo en este caso, digamos, les voy a mostrar acá el Droidcam. Yo en este caso estoy usando MIDI, pero estoy haciendo digamos, estoy sacando de mi computadora con mi placa de audio, a ver eh, si la pueden ver. Esto que está acá, esto es una placa de audio que tiene una salida MIDI, que es este cable, y yo lo que hago es, de mi computadora, vengo al Apollo, y del Apollo voy al Volca. ¿Cómo es esto del Apollo ir al Volca? Bueno, MIDI muchas veces, como se veía tal vez en una de las imágenes también, viene con varias conexiones, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tengo el MIDI in, que es por donde recibe la información. Este cable va a mi placa de audio. Después tengo el MIDI out y después tengo el MIDI through. ¿Alguien se le ocurre cuál es la diferencia entre MIDI through y MIDI out? A ver, si alguien se anima.
Sería un trípode de la placa. Perdón, disculpen, es que no estoy para nada acostumbrado a usar el Droidcam. Me desorienta mucho. La placa es este coso azul, la placa de audio. Es una placa bastante común, de marca Presonus, que tiene esto de la... Ahí va, buenísimo. Bien, entonces, ¿a alguien se le ocurre cuál es la diferencia, digamos, entre MIDI through y MIDI out? O sea, ¿por qué lo saqué del MIDI through al MIDI y no del MIDI out? No. Bueno, la diferencia es que del MIDI out, la información que saldría, digamos, por ese canal, sería la información de estas perillas, digamos. Por ejemplo, si yo muevo esta perilla, a través de ese out saldría ese mensaje de que yo moví esta perilla y que la puse en tal valor. El MIDI through, en cambio, y acá si estoy diciendo si tengo algún error, corríjanme mis compañeros de la cátedra, el MIDI through lo que hace es mandar, o sea, mandar la información por ese cable que no esté escuchando el sinte, ¿no? O sea, yo a este sinte le doy una orden y a este sinte le doy otra. Y este sinte está configurado para escuchar a través de un canal y este sinte a través de otro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo a este le mando por el canal 1. Entonces, toda la información que haya en el resto de los canales, este la va a ignorar. Y la va a mandar a través del MIDI through, y así es como llega al Volca. Entonces yo a través de una sola línea, digamos, de un solo cable, por así decir, puedo controlar varios sintes. Esa es como, a mí cuando aprendí sobre MIDI me pareció como una maravilla, digamos. O sea, cómo a través de un solo cable puedo enviar 16 canales. Nada, me resultó bastante difícil al principio, porque además acostumbrado al sonido, ¿no? Que en el sonido, este es un cable que manda sonido. Eh, por cada cable hay un solo sonido, digamos, no puedes mandar varios sonidos por un cable. Bueno, en el MIDI sí se puede. Y eso me Hay lleva a una otra aclaración, cosa, Pedro, decime. hay una aclaración que hace ahí Matías que es importante, que es que en realidad el MIDI through igual de todos modos repite, no hace selección de lo no escuchado de todo, repite tal Ahí va, cual. buenísimo. Eso. Bueno, ese es un buen dato. Claro, porque repite la información y el que selecciona qué información escuchar es el sinte, tiene sentido. Vos a cada sinte le decís que escuche por un canal. Y bueno, nada, básicamente es esa la conexión. De mi placa vengo al Apollo y del Apollo vengo al Volca. Y después cada uno de estos tiene su salida de audio, que son estos cables, y de eso vuelvo a la placa, si lo pueden ver acá, a ver, acá, vuelvo a la placa y entonces puedo escuchar la información. Ahora igual lo de los canales lo vamos a ver en processing, así queda un poco más claro. Ahí va, exactamente eso que dice Matías. Con una sola placa y con este sistema, ¿no? De que cada emisor escucha su canal específico, no necesito varias placas o varias interfaces MIDI para enviar la información a varios sintes. Nada, a mí me explotó la cabeza. Bueno, eso que iba a decir. Y esto es súper importante que se entienda, que es un error bastante común, y es que el MIDI no es sonido, digamos. Yo no estoy enviando ni recibiendo sonido, sino que estoy enviando información. El sonido se genera en el sinte, digamos. Nada, vale la aclaración porque muchas veces tal vez se escucha el comentario de, che, esto suena medio MIDI, suena medio feo, y bueno, en realidad no suena MIDI, digamos, porque el MIDI no suena. Y bueno, ahora pasemos a los ejemplos. Cuento una anécdota con ese tema, Pedro. Sí, sí, dale. Yo soy de la época del MIDI y estudiaba composición por mi cuenta en ese momento y uno de los problemas que tenía el MIDI es que cada sintetizador traía su propio set de instrumentos ordenado de forma distinta.
hasta que salió un estándar que se llamaba General MIDI, que Claro. ordenaba los instrumentos de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, los pianos estaban en la primera parte, después seguían, no sé, las cuerdas estaban más o menos a partir del 30 y pico, no me acuerdo cómo era el orden, pero cada 8, digamos, más o menos cada 8 se ordenaba un set de instrumentos diferentes. Pero los que componíamos en ese momento con MIDI, un chiste común que hacíamos era cambiar la salida MIDI a otro canal, a otro aparato que tenía los instrumentos ordenados de otra manera y sonaba otra cosa absolutamente diferente porque lo que habías compuesto para un piano o para una cuerda lo tocaba otro instrumento que no tenía nada que ver. Y te daba cuenta de que realmente en el MIDI no estaba la información del sonido, ¿no? El sonido está en el aparato. Ahí va. Bueno, gran relato sobre esa cuestión. Claro, ya hoy esa tecnología, bueno, ya lo vamos a ver en Ableton, pero como que ese estándar ya casi no se utiliza, digamos. O bueno, yo no directamente no lo aprendí, como que yo aprendí el MIDI más como si fuese una partitura que como protocolo de comunicación entre aparatos. Pero bueno, eso ahora, justamente a eso quería llegar con el ejemplo. No sé cuál ver primero. Bueno, sí, sigamos con esto de los sintes. Todavía no vamos a hacer nada dentro de Ableton. Bueno, este es un ejemplito que hice con Tuyo. Que nada, es medio una volada. Lo que pasa acá en Processing es más que nada accesorio. Lo que yo quería mostrar es que puedo controlar los sintes físicos. ¿Por qué no hace esto? Puedo controlar los sintes físicos a través de Processing. Y ahora vamos a recorrer un poco vamos a recorrer un poco el código. Bien. Yo voy a meter un objeto de Tuyo y lo que va a pasar... Bueno, acá yo me equivoqué en una configuración, pero no pasa nada, ya está configurado. Bien. Acá yo le estoy dando play, le podría dar play desde Processing, pero ahora se los voy a mostrar para que vean esto de los mensajes MIDI, pero bueno, para mostrar el ejemplo por ahora, le voy a dar play a mano. Bien, yo voy a meter un objeto de Tuyo y va a empezar a sonar algo en el Volca. Y bueno, empieza esta visualización. Bien, acá pasan varias cosas. No sé si están escuchando el Volca. A ver, le voy a dar más volumen. Están escuchando eso, ¿no? El bombo. Sí, se escucha. Buenísimo. Un poquito grave, pero se escucha. Bien, entonces, yo metí el objeto, empecé a escuchar el bombo y se empezó a ver esta visualización. Bien, la visualización en sí no es nada muy especial, digamos, es algo que me robé de internet, incluso que les puedo pasar. Lo que me importa es este punto rojo, que está en el medio, que es el promedio entre los dos puntos. Ahora no estamos escuchando lo que pasa con ese punto rojo. Solamente estamos escuchando que, bueno, cuando yo meto el objeto de Tuyo, escucho el bombo, y cuando lo saco, no. Y bueno, hay 3 soniditos más. Pero a mí lo que me interesa mostrarles es lo que pasa también con el otro sinte. Si yo le doy Enter, empiezo a... se va a escuchar... Ahora estamos escuchando el sonido del sinte. Si se fijan acá... Bien, no está pasando nada, ¿no? Con el sinte. Está ahí tirando una nota. Ahora, yo voy a meter el objeto y fíjense cómo cambia el sonido. Este puntito de acá, que se está moviendo, lo que está haciendo es... o sea, lo que representa es cuál es la información que yo estoy enviando al sinte, ¿no?
estoy controlando dos parámetros del sinte. Si yo meto otro objeto, es un poco más sutil el parámetro, pero también se está controlando algo. Y si meto el tercero, y bueno, nada, es más que nada una demostración del uso de MIDI. No hace mucho más que esto. Bien, y ahora vamos a... les voy a mostrar un poco el código para entender qué está sucediendo. Bien, bueno, acá hay un montón de cosas que no me interesa tanto mostrar. Lo que me interesa es esta función de enviar MIDI. Yo lo que estoy usando para utilizar MIDI en Processing es esta librería, el MIDI Bus. Nada, la verdad es que la empecé a usar este año para hacer esta clase, pero me gusta bastante, está bastante buena. Y bueno, les voy a mostrar acá lo que está sucediendo. Bien. Acá estoy usando el CC, digamos, el Control Change. Esta es como... Hola, discúlpame. Decime. ¿Se puede agrandar un poco? Porque como que Sí. está muy chiquito y no se ve lo que dice. Dale, disculpen. Gracias. Miren que... A ver, ¿cómo se agranda la tipografía en Processing? Archivo, preferencias. Acá. Ahí, sí. Años dando clases. Muchas gracias, Colo. ¿Acá se ve bien, compa? Sí, perfecto, gracias. Genial. Bueno, acá. Estas son las líneas que controlan el Apollo, que el Apollo, vamos a recordar, es este de acá, que es un sinte que hace melodías, digamos. No es como este que hace sonidos percusivos. Bien, y acá vemos esto de la composición de los mensajes MIDI, ¿no? Yo a este mensaje MIDI le tengo que decir el canal por el que se envía, en este caso es el 16, mi sintetizador Apollo está configurado para escuchar solamente el canal 16. Después está esto sería como el parámetro en sí que voy a modificar, que en este caso es el 74. Yo ahora traje para mostrarles también la referencia de... A ver, esto me parece que no se va a leer ni a patadas, pero bueno, intentemos. Esto es la tabla de implementación MIDI, que todos o casi todos los sintes tienen. No, pero no se va a leer ni ahí. Ahora les voy a mostrar igual la del Volca, porque está en internet. Pero bueno, la tabla de implementación MIDI básicamente es como un índice donde te dice, bueno, en el CC74 está, digamos, vinculado a X parámetro. En este caso del 74 es la frecuencia del filtro. La frecuencia del filtro, para que se entienda mejor, es esto, digamos. Esta es la frecuencia del filtro. Entonces, cuando está arriba del todo, digamos, que sería el valor 127, suena de esta manera, y a medida que yo voy bajando, va filtrando el sonido, va dejando pasar solamente las frecuencias más graves. Entonces, yo acá, en esta línea, por ejemplo, le estoy diciendo, bueno, en el canal 16, en el CC74, que en el caso de este sinte es el filtro, ponele estos parámetros, que son el promedio
digamos, de un extremo de la línea y otro extremo de la línea. Hace el promedio y le da ese valor. Y como vimos, la línea se está moviendo todo el tiempo. Entonces genera... bueno, cerré el tuyo simulator otra vez. Entonces genera estas modulaciones del filtro. Acá está. Ven que se va, se abre y se cierra. Entonces, esta línea básicamente lo que está haciendo es mover esa perilla, digamos. Y bueno, después en la de abajo tengo el promedio de los puntos, pero en I, y eso está modificando el 71, que es, yo vengo a la referencia del aparato, que todos los aparatos, todos los sintes que usan MIDI tienen esto, y veo que en el 71 es la resonancia. La resonancia es esta perilla que está al lado, y bueno, básicamente es como que genera una resonancia, valga la redundancia. Pero fíjense, ahí está, no está haciendo nada el filtro, ¿no? Yo le subo y baja el volumen, pero por la forma en que funciona esto. Pero ahora van a escuchar lo que hace la resonancia. Bueno, la resonancia básicamente es... lo que genera es que en la frecuencia donde se está filtrando, digamos, genera como una pancita, se le dice, pero es como que... ¿cómo decirlo? Es como que genera acentúa, digamos, una frecuencia específica, que es la frecuencia donde está el filtro afectando el sonido. Y bueno, después acá se modifican un par de parámetros más. Estos, por ejemplo, el 9 y el 26 son la frecuencia en la que está afinada cada oscilador, digamos. Los osciladores es de dónde sale el sonido en los sintes. Y bueno, acá estas son otras modulaciones que, bueno, no viene al caso, pero modifica otros parámetros de sinte. Y bueno, acá estos son los que controlan el otro sinte, que si se fijan estoy mandando por otro canal, por el canal 0, que en realidad es el canal 1. Estuve un rato largo, digamos, yo le ponía 1 acá y el Volca no hacía nada, y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba, y después me acordé que en la programación el 0 es el 1. No sé si me explico, el 0 es el primer lugar, y eso era lo que yo estaba haciendo mal. Bueno, en este sketch, mucho más para ver no hay. Nada, si les interesa, después esto lo voy a compartir. Y ahora quiero pasar al otro ejemplo, que ya es un juego, digamos. Nada, lamentablemente no van a poder escuchar la gracia del juego, digamos, por las cuestiones de Zoom, que no manda audio en estéreo. Pero bueno, es un juego que lo pensé inicialmente como, bueno, vamos a hacer un juego con MIDI, y después me puse a pensar en esto de, bueno, de pensar interfaces alternativas, tal vez para personas que nada, en este caso, por ejemplo, me parece que puede ser una propuesta interesante para personas no videntes, ¿no? Que sean ciegas. Y este juego, básicamente, como podrán ver, no tiene una interfaz visual muy desarrollada, porque es un juego para escuchar. Yo lo que hice fue, en cada eje de processing, vinculé algún aspecto del sonido. En este caso, el eje Y vendría a representar alturas y el eje X vendría a representar paneos. El paneo es, ustedes vieron que en el estéreo hay como dos canales, digamos, por los que se escucha. Y el paneo sería como, bueno, dos canales, me refiero a dos parlantes, ¿no? Y cuando yo paneo algo, le digo, bueno, salí solo
por este parlante o solo por este, o en algún punto intermedio. Digamos, se escucha a los costados, es como distribuir la información hacia los costados. Entonces la gracia de este juego es que la persona una estos dos cuadrados, o estos dos objetos, guiándose por la altura de las notas y el paneo de las notas. Una demostración rápida de cómo funciona. Y ahí empieza de vuelta, ¿no? Y vos vas jugando a esto. Y las vas juntando. Y bueno, nada. Obviamente es como algo muy básico. Pero ejemplifica esto del MIDI. Y bueno, algo que me parece interesante comentarles, porque bueno, para este primer ejemplo necesitas un sinte que controlar, ¿no? Es como bastante obvio eso. Pero para este segundo ejemplo hice todo adentro de la computadora, digamos. Acá el sonido se está generando. Acá Processing está enviando MIDI y Ableton está generando los sonidos. Para usuarios de Mac esto no va a ser un problema, digamos. Mac te permite hacer eso. Para usuarios de Windows, les recomiendo esta aplicación. Loop MIDI es gratuita. Y básicamente hace eso. Yo desde mi propia compu puedo generar un loop MIDI, ¿no? Como bueno, de Processing puedo mandar MIDI a Ableton, todo por adentro de la computadora. Es como si fuera la interfaz MIDI que mostrabas hoy con cable, pero una interfaz virtual, ¿no, Pedro? Exactamente. Que bueno, nada, perdón, Windows no lo tiene integrado, Mac sí, pero bueno, con esta aplicación se resuelve. Bien. ¿Puedes repetir el nombre de la aplicación La aplicación que funcionaría como se llama- interfaz? La aplicación se llama Loop MIDI. Acá te lo escribo para que... Loop MIDI. Si mal no recuerdo, ahí lo escribió Matías. Es gratuita. Cualquier cosa igual, si no lo llegan a encontrar o algo, porque es medio una aplicación así, medio del fondo del tarro, por así decir. Nada, avisen y vemos, yo les puedo pasar el instalador o algo, como que no se preocupen. Bueno, y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por dónde empezar, no? Bien. Acá está mi función enviar MIDI. Acá lo que entra nuevo es esto del note, del mensaje de nota. Ahí, genial, ahí pasó el link Matías y todo. Esto del mensaje de nota, como podemos ver, esto es adentro de la clase jugador, ¿no? Cada jugador tiene su función enviar MIDI y cada jugador tiene su canal y su valor de paneo, de volumen, digamos, nivel en este caso, y de altura. ¿Qué iba a decir sobre esto? Bueno. Y estos valores se determinan en función de, por ejemplo, ¿no? El paneo. El paneo es un número entero, porque el protocolo MIDI funciona con números enteros. Entonces yo sí o sí necesito un número entero de 0 a 127. Entonces la función mapear paneo me da un número entero que mapea la posición en X del jugador de 0 al ancho de la pantalla a 0 a 127. Entonces cada uno de estos cuadrados de la grilla va a tener un valor de paneo para el jugador 1 y para el jugador 2. Que bueno, igual esto de jugador 1 y 2 quedó de otra instancia del juego, ya no lo pude probar con dos jugadores en realidad. Pero bueno, me refiero a cada uno de estos cuadraditos. Con la altura pasa algo muy similar, que es en la posición en I. Entonces yo tengo un número entero que está mapeado, la posición de I de 0 a la altura de la pantalla, y en este caso mapeé de 20 a 88. ¿Y por qué hice esto?
Porque si bien yo puedo mandar mensajes de nota de 0 a 127, la nota 0 es una frecuencia tan pero tan pero tan grave que lo más probable es que ni siquiera la podamos escuchar, digo, como imposibilidad fisiológica. O sea, es muy probable que la mayoría de las personas que tengamos más de 20 años no podamos escuchar esa frecuencia porque perdemos audición con el tiempo. Entonces no tiene sentido que yo envíe esta nota porque no va a haber información. De hecho ya 20 ya es una nota bastante grave. Entonces por eso utilicé otros valores para que la nota esté medianamente dentro de un rango audible, que no sea ni súper súper agudo ni súper súper grave. Y después la última función que tengo es la... A ver, ¿dónde está? Ah, no, esto está por fuera. Esto, mapear la distancia. Que básicamente, bueno, de vuelta, es un número entero que mapea la distancia del jugador 1 y jugador 2 de 0 al ancho de la pantalla. Bueno, en este caso del ancho, podría ser el alto también porque es simétrico, digamos. Y lo mapea de 0 a 127 también. Y después acá en el jugador, yo esa información la envío como un control change. Bueno, hasta acá en processing, ¿no? Hasta acá en processing envío la información. Después está esta otra función que no sé si se acuerdan que hace un rato les contaba que en el MIDI vos tenés que enviar un mensaje de on y un mensaje de off. Si yo no envío un mensaje de note off, la nota va a seguir, va a ser como si estuviera presionando la tecla indefinidamente. Entonces por eso es importante mandar un mensaje de note off. Bueno, en este caso está dentro de un ciclo for, o sea, esto apaga todas las notas como para que como para que no haya posibilidad de error. Y bueno, esta función la dispara cada jugador después de determinado tiempo. Entonces, si se fijan acá en esta condición, primero tengo una variable de timer que es el frame count, ¿no? Yo acá le estoy diciendo, bueno, esta nota se ejecutó en este número de frame. Y después, en esta condicional, yo lo que pregunto es si el frame count es igual a esta variable de tiempo más el sustain. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el frame count llegue a este valor más este valor, se va a ejecutar esta acción, que es apagar las notas. Esto parece una pavada, pero es sumamente importante porque si no hacemos esto y seguimos apretando notas, digamos, si yo no tuviera esta función y siguiese agregando notas, no solo no dejarían de sonar, sino que en algún momento explotaría todo. Esta aplicación Loop MIDI anda bastante bien, pero hay que tener mucho cuidado de eso, de no sobrecargarlo de información porque llega un punto que se pone en rojo y deja de funcar y tenés que reiniciarlo. O sea, desde acá, ¿no? No es que se rompe la aplicación, pero viene como con ese sistema de salvaguardarse, ¿no? Como, bueno, esto es demasiada información, no la vamos a seguir mandando. Bien, ¿y a dónde estoy mandando esta información? Esa es la gran pregunta. Bueno, para este caso quise enviarla a Ableton. Bueno, nada, contextualizando un poco, yo vengo de la música, digamos, siempre estudié música, siempre hice música y siempre hice música con computadoras además. Entonces, bueno, este año particularmente como que me empezó esta inquietud de, bueno, ¿cómo puedo yo vincular un entorno como Ableton, donde me siento súper cómodo, donde sé hacer muchísimas cosas, con un entorno como Processing que me permite justamente, como bueno, plantear estas cuestiones de interacción, bueno, un montón de cosas nos permite Processing, ¿no? Y bueno, yo lo que quería era como poder trabajar con estas dos cosas que ambas me gustan mucho y ambas dan muchísimas posibilidades. Y ahí es donde entra esta aplicación Loop MIDI y donde entran estas configuraciones que se las voy a mostrar para que vean un poco cómo funciona adentro de Processing. Bueno, cosas normales de la librería, importé la librería, hice un objeto MIDIBus que se llama MIBus, y acá declaro, acá lo creo, digamos, acá lo cargo adentro de este coso, ¿no? Y bueno, ¿qué parámetros van adentro de MIDIBus?
esto que está entre comillas sería la entrada MIDI, porque vos también podés mandar MIDI a processing, no traje ningún ejemplo de eso, pero se puede. Y de este lado está la salida, que en este caso es el loop MIDI port. ¿Cómo supe yo qué había que poner acá? Bueno, la librería es muy amable y nos trae unos ejemplos muy bonitos. Y hay uno de esos ejemplos, déjenme encontrar la librería. Acá. Y hay uno de esos ejemplos, que es este, que muy amablemente tiene una función que nos imprime acá en la consola los dispositivos MIDI. Entonces yo acá tengo, bueno, esto que no sé bien qué es, acá tengo el loop MIDI port, tengo el Studio 26 MIDI out, que esta es mi placa de audio. En el otro ejemplo, por ejemplo, yo ponía esto en la salida. Y bueno, otras cosas de Windows y demás. Y acá están las entradas. Entonces, bueno, de ahí saqué la información, buenísimo. La puse acá. Hice todo mi programa. Y después viene la parte en la que hay que configurar Ableton. Esto, bueno, cada DAW, digamos, lo hará de su manera particular. En Ableton, en esta vista de Ableton, yo tengo acá estas opciones que es MIDI from. Y bueno, básicamente lo único que tuve que hacer es seleccionar el loop MIDI y decirles qué canal iba a escuchar cada uno de estos sintetizadores. Yo si vengo a este canal, por ejemplo, este canal escucha el canal 2 del MIDI. Y toca este sinte que está acá, que es un sinte de Ableton. Y este otro canal, que es el otro jugador vendría a ser, escucha otro canal MIDI y toca este otro sinte. Entonces, todo esto para llegar a esta instancia en la cual yo muevo un jugador y si se fijan, hay sonido y también se modifica el paneo. Entonces, bueno, si ustedes pudieran escuchar esto, estarían escuchando como si se desplazara cada uno de estos cuadraditos de un lado a otro con el sonido, ¿no? Además de que están desplazándose acá en el espacio, digamos, en este espacio bidimensional, hay un feedback sonoro. Nada, esto puede ser muy útil también para los, para los videojuegos. No lo he probado, pero son alternativas, ¿no? Para generar la música y el feedback de un juego, ¿no? Capaz que en lugar de yo usando Minim disparo sonidos, por ejemplo, ¿no? Imagínense, yo podría hacer que en Minim, cada vez que uno de estos bichitos se mueve, se escuche, no sé, un sonido de un paso. O podría ser que cada vez que uno de estos bichitos se mueva, se dispare un sample en Ableton. Nada, no he usado mucho Minim, las veces que lo he usado no me gustó. Mati también ha tenido sus reservas sobre Minim. Nada, para mí, por ejemplo, que sé usar Ableton, tiene mucho más sentido cargar los sonidos acá y armarme una sesión acá y disparar eventos a través de MIDI que hacer todo el rebusque de cómo hago eso con Minim. Así que bueno, nada, como opción, ¿no? Esto además se puede hacer en cualquier DAW del mundo, digamos. Tal vez hay que ver cómo se mapean, que ahora les voy a mostrar cómo yo mapeo estos parámetros, pero se puede, de alguna manera se puede. Y bueno, como les decía, una vez que configuré Ableton, no es que Ableton ya sabe que, bueno, yo en tal CC voy a recibir el paneo. Yo le tengo que decir a Ableton también qué mensaje MIDI va a modificar qué parámetro. Y eso en Ableton se hace muy sencillo. Ya viene incorporado. Ven que acá dice MIDI. Bueno, pueden cliquear ahí o pueden apretar Control M. Y se les va a poner la pantalla así, ¿no? Entonces, bueno, como verán, hay un numerito arriba del paneo y del volumen. Y eso se ve acá. Y esto lo que simboliza básicamente es que, bueno, en el canal 2, en el CC 11, va a ser el mensaje de control change que va a escuchar
este parámetro que es el nivel de cada canal. Si yo vengo a Processing y les muestro la función de mapear, no, perdón. Y les muestro la función de enviar MIDI, van a ver que en el controller change 11 está el volumen. Y si se fijan, en el canal 2 y en el control change 11 y en el canal 3 y en el control change 11, yo lo vinculo a cada sonido. Y lo mismo con el paneo. Acá yo tengo en el canal 2 el CC12 que modifica el paneo y en el canal 3 el CC12 que modifica el paneo. Esto está bueno también para entender esto de MIDI, ¿no? O sea, fíjense que yo mando el mismo número de CC, en ambos casos es el 11 y el 12. Pero como lo mando por otro canal, Ableton puede separar esos mensajes. Entonces, el mensaje del canal 2, 11, no es el mismo que el mensaje del canal 3, 11. Bien, ¿y cómo hice yo para mapear esto? Bueno, yo me hice mi modo alternativo. Esto es algo que me inculcaron acá en Tecno 2, de tener dentro de tu programa una forma de calibrarlo. Entonces, bueno, si yo aprieto Control, me aparece esta instancia. Y acá lo que yo puedo hacer es elegir un canal y un valor. Una vez que elijo un canal y un valor, puedo configurar, por ejemplo, si yo quisiera en el canal 2, vamos a hacer algo random, ¿no? Yo quiero que en el canal 2, o sea que en este, digamos, sería como este jugador, quiero que, no sé, el CC15 modifique el volumen del sinte. Entonces, en Ableton, ¿no? Estoy adentro, estoy en el modo de calibración de MIDI, ¿no? Estoy en el modo de mapear MIDI. Se me pone la pantalla así, medio azul. Me paro arriba del volumen. Ven que aparece como un recuadrito. No sé si se llega a ver. Esto no lo puedo agrandar. Bueno, pero aparece como un recuadrito alrededor del parámetro. Podría ser el ratio del LFO, bueno, podría ser cualquier cosa. Una vez que yo estoy acá parado, digamos que tengo seleccionado el volumen, vengo a Processing y le digo que envíe una señal de CC. Entonces yo aprieto acá, piqui, y me aparece 3.15. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen del sinte, que este parámetro del sinte va a estar escuchando por el canal 3. Bueno, fíjense lo que les decía, ¿no? Acá en el MIDI bus es el canal 2 y en Ableton es el canal 3, pero porque MIDI bus cuenta el 0. Si fíjense, si yo mando 0, acá me aparece 1.15. Eso para tener en cuenta, yo me estuve quemando un poco la cabeza con esa pequeña cosita. Y lo mismo con la nota. Si yo quisiera, por ejemplo, ¿no? O sea, por defecto, cuando mandás un mensaje de nota, ya el sinte como que, bueno, se aviva y sabe que le están hablando a él y que tiene que mandar un sonido. Pero, por ejemplo, en Ableton podemos disparar loops. Entonces, si yo en lugar de disparar una nota, esto está bueno capaz para los videojuegos, ¿no? Que capaz, no sé, trabajamos con una música de fondo o algo. Si yo en lugar de una nota quisiera disparar un clip, vengo acá al modo de calibración, elijo el clip, vengo a mi modo de calibración de processing y le mando un mensaje de nota. Y ahí me aparece 3, que es por el canal 3, y la nota es re sostenido 1, que bueno, es la nota número 15, esta es una nota súper, súper grave. Entonces ahora, en processing, cuando yo envíe el mensaje de nota 15 por el canal 3, me va a disparar este clip. Vamos a demostrarlo rápidamente. Bueno, acá yo hice un clip random, digamos, y le doy play. Una melodía, digamos, súper básica. Y yo, rapidito, rapidito, a través de Processing les voy a mostrar cómo puedo enviar un mensaje, ¿no? Lo voy a hacer en el setup porque lo voy a mandar una sola vez. Pero bueno, es como para ejemplificar, ¿no?
Bien, entonces, habíamos dicho por el canal 3, la nota 15. Y el último parámetro es el velocity, que en este caso no nos importa. Entonces, ahora en teoría, si yo le doy play al programa, una de las primeras acciones que debería hacer es enviar esta nota. Y en Ableton lo que deberíamos ver es que haga esto, que le dé play. Vamos a probarlo muy rápidamente. No funcionó. Problemón. Tenés que poner 2 en el canal, no 3. Qué grande. ¿No ven lo que les decía? A ver ahí. Y ahí le dio play. Buenísimo. Bueno, como ven, si yo lo quisiera apagar le tendría que mandar un note off. También podríamos hacer eso rápidamente, como para ejemplificarlo. No, en este caso no le tengo que mandar un note off. En este caso yo tendría que apretar acá, que este es el botón de Ableton que detiene los clips de ese canal. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con esa nota le voy a dar play y con otra nota tenemos a mi... Vine a Ableton, me paré en este cuadradito. Vengo a mi programa. Al modo calibración. Le digo que mande por el canal 3, que acá me va a figurar 2. El valor, habíamos dicho antes que era 15, bueno, yo con el 16 quiero hacer que se apague. Entonces vengo, me paro en este cosito, y le mando la nota. Ven que me aparece acá. Ah, no, le mandé un CC. Estuve mal. De vuelta, canal 3. CC número 15, número 16, perdón. Le mando la nota. Y acá al costado me dice, ¿por qué me ortiga el...? No me hace caso. Vamos a probar una última vez. Vamos a frenarlo para que no nos vuelva locos. Bien, me paro en el parámetro. Vengo al modo calibración. Le elijo todos los parámetros y le mando la nota. Buenísimo. Listo. Nota. La nota Mi 1 está vinculada con este canal y hace esto, clip stop. Buenísimo. Y ahora tenemos que hacer nuestra nueva orden para que apague el clip. Yo lo voy a hacer en Key Preset muy rápido y Send Note On por el canal 3, pero le escribo 2, la nota 16 y un velocity random que no nos importa porque en este caso no reconoce valores de velocity. Bien, entonces ahora si yo aprieto la tecla S, debería frenar ese clip. Empezó el clip, yo aprieto S y me detiene el clip. Bueno, nada. Esto, no sé si alguien acá sabe usar Ableton, ha usado Ableton, le interesa usar Ableton. Pero bueno, nada, me parece que está re bueno saber que se pueden vincular estos dos mundos, ¿no? No sé, si algún día trabajan con alguien que haga música, no sé, están haciendo un videojuego y alguien hace música y trabaja con Ableton o con algún programa, bueno, se pueden hacer experimentos, se pueden hacer cosas para, para trabajar con la música de una forma como más integrada, ¿no? Al juego. Y que además, a mí me parece que como el gran potencial de esto es que al estar manipulando un sinte, al estar generando el sonido, como que tenemos muchas posibilidades
como de hacer cosas, ¿no? Como que ese sonido lo podemos llevar para muchos lugares y podemos hacer que se convierta como en feedbacks para la persona que usan nuestra cosa, digamos, nuestra creación, nuestro juego, instalación o lo que sea. Y podemos trabajar súper fino, digamos, como súper en detalle sobre eso que hacemos.